Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 137. Salmos capítulos 79 y 80. Escrito por Alana Lugo, leído por Débora Cázares de Rivera. Los Salmos 79 y 80 conforman un lamento comunitario en medio del juicio. No son oraciones individuales ni introspectivas, sino el clamor colectivo del pueblo de Dios tras una catástrofe nacional. En estos salmos vemos a una nación devastada que en medio de las consecuencias de su propio pecado apela no a sus méritos, sino al carácter, al nombre y a la misericordia del Señor. Atribuidos a Asaf, estos salmos se sitúan en un contexto de destrucción. El templo ha sido profanado, Jerusalén está en ruinas y el pueblo ha sido humillado ante las naciones. La devastación no es presentada como una prueba arbitraria, sino como el resultado del juicio de Dios frente a la infidelidad del pueblo. Salmo 79. En el Salmo 79, el enfoque principal es el lamento por la devastación y la vergüenza del pueblo de Dios. El dolor que se expresa no es solamente físico, político o nacional, sino profundamente teológico. El nombre de Dios ha sido deshonrado y su heredad ha sido profanada. El salmista reacciona ante una realidad desgarradora. Describe un desastre real y visible. Las naciones han invadido la heredad del Señor, Jerusalén ha sido arrasada, los muertos no han recibido sepultura digna, y el pueblo se ha convertido en objeto de burla. No hay romanticismo en este lamento, es la descripción honesta de una crisis profunda. En los versículos 5 al 7 aparecen las preguntas clásicas de todo corazón en crisis. ¿Hasta cuándo? El pueblo no responde desde la autosuficiencia, sino desde la angustia. Sin embargo, su clamor no apela a su propia justicia. No se presentan como inocentes, sino que ruegan por misericordia basada en el carácter de Dios, no en sus méritos. En los versículos 8 al 13, el salmista reconoce el pecado de la nación y pide compasión. Ruega que Dios no recuerde las iniquidades pasadas y que actúe por la gloria de su nombre. Esta es la clave del salmo. La restauración del pueblo está ligada al honor de Dios mismo. La esperanza no descansa en la mejora moral del pueblo, sino en la fidelidad del Señor. El salmo termina con una nota de gratitud y alabanza. Dios sigue siendo el pastor y el pueblo, aún en ruinas, sigue siendo ovejas de su prado. La relación del pacto no ha sido anulada por la disciplina. Este salmo nos muestra cómo orar cuando el sufrimiento está ligado a nuestro propio pecado. Nos enseña que el arrepentimiento verdadero no se justifica, sino que corre hacia la misericordia de Dios. La base de nuestra esperanza nunca es nuestra fidelidad, sino la de Él. Cuando atravesamos las consecuencias de nuestro propio pecado, la tentación es huir de Dios por culpa o intentar justificarnos. El Salmo 79 nos enseña a confesar, clamar y confiar en la misericordia del Señor. Salmo 80. En el Salmo 80 continúa el mismo sentir de angustia, tristeza y lamento que vimos en el Salmo anterior, pero aquí el énfasis se intensifica en un clamor insistente por restauración. El salmista comienza dirigiéndose a Dios como pastor de Israel, aquel que ha guiado a su pueblo como rebaño. Esta imagen introduce un tono de intimidad, pertenencia y dependencia. El pueblo no está hablando con un Dios distante, sino con el pastor que los ha cuidado históricamente. Sin embargo, el lenguaje es urgente. Los imperativos presta oído, resplandece, despierta, transmiten la intensidad de la oración. Desde la experiencia humana parece como si Dios estuviera callado, como si no estuviera viendo lo que estaba pasando. El salmista expresa esa sensación sin perder la reverencia al Señor. Esto nos deja ver que aún en momentos que no entendamos qué está sucediendo, es lícito venir al Señor con un corazón honesto, expresando nuestros sentimientos directamente a Él.
En los versículos 4 al 7 reaparece la pregunta del Salmo 79. ¿Hasta cuándo? El pueblo describe su experiencia con una imagen fuerte. Se alimentan de lágrimas. Además del dolor interno, enfrentan la humillación externa, siendo motivo de burla para las naciones. Aquí el pueblo reconoce algo esencial. Solo Dios puede restaurarlos. Por eso la súplica se repite: restáuranos y seremos salvos. No hay confianza en soluciones humanas, sino en la intervención de Dios. En el versículo 8 iniciamos a ver la metáfora de Israel como una vid. Dios mismo los sacó de Egipto, limpió el terreno, los plantó, los hizo echar raíces y crecer hasta llenar la tierra. Es una imagen de cuidado, elección y propósito. La existencia del pueblo fue obra directa de Dios, no resultado de su propio esfuerzo. Pero ahora esa vid está derribada, desprotegida y saqueada. El pueblo no entiende por qué el Señor ha permitido tal ruina y por eso ruega que vuelva a mirar la vid que Él mismo plantó. El Salmo culmina con una súplica final en la que se repite una vez más el clamor central: restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro. El pueblo no pide simplemente escapar del sufrimiento, sino ser restaurado por Dios mismo. Lo que anhelan no es alivio sin transformación, sino reconciliación. El Salmo 80 nos enseña que la restauración espiritual no puede producirse por esfuerzo humano, estrategias o fuerza colectiva. La verdadera renovación ocurre solo cuando Dios vuelve su rostro hacia su pueblo. Estos salmos nos enseñan que incluso cuando el dolor es consecuencia de nuestra desobediencia, podemos volvernos a Dios con esperanza. El pueblo no niega su culpa, pero tampoco pierde de vista quién es su Dios. Su oración no descansa en su justicia, sino en la gloria del nombre de Dios y en su fidelidad. Finalmente, esta esperanza encuentra su cumplimiento pleno en Cristo, el pastor prometido y el restaurador definitivo de su pueblo. Él es quien lleva el juicio que nosotros merecíamos y quien garantiza la restauración que anhelamos. Para meditar. ¿Qué me enseñan estos salmos acerca de cómo responder cuando el sufrimiento está relacionado con mi propio pecado o el de mi comunidad? ¿Tiendo a justificarme, a huir de Dios o a correr hacia su misericordia? Cuando oro en tiempos de crisis, ¿apelo a mis méritos o al carácter de Dios? El pueblo reconoce que solo Dios puede restaurarlo. ¿En qué áreas de mi vida estoy intentando arreglarme sin depender verdaderamente del Señor? Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.